Yo soy Ana Londoño. Yo soy Paco Gámez. Y esto es Faro de Conciencia. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿todo bien? Excelente, ¿tú qué tal? Excelente, comenzó la Navidad. Ya comenzó la Navidad. Bueno, vamos a decir que sí. ¿Ya estamos? Sí, vamos a decir que sí. Según mi hija, faltan 37 días para la Navidad. Bueno, sí, ahí entiendo que yo, a ella se lo entiendo. A mí también, caray. Pero bueno, pues está bien. Les recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @GaloPartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com y en todas las plataformas. Hoy vamos a ver cómo nos sale este tema, porque me gusta, pero necesito bajar un par de comentarios. A ver, ayúdame. Yo quiero hablar de los sacrificios que hacemos para crecer. Y eso como en algún punto de nuestra vida, tanto profesional como familiar, personal, puede cobrarnos una factura alta. ¿Sí? ¿A qué le llamamos crecer? ¿Profesionalmente? No, como persona. Profesional, como pareja, como ser humano. En la sociedad. O sea, crecer. Me encantaría conocer a alguien que tenga una definición tan genérica de crecer, pero... Entonces, miremoslo desde el punto de vista... Sí, ser disruptivo, ¿no? Pero vamos a decir que sí. Todos somos bien integrales y todos queremos crecer en armonía. Pues es que no lo puedo de entrada solamente enfocar a la parte profesional. No, yo no sé. Pero digamos, bueno, en la parte profesional. Vamos a ver. Sí, entonces, cuando miras tu carrera profesional, sabes que en cierto momento tomaste ciertas decisiones que te llevaron a tener que asumir ciertos sacrificios. Que yo cuando miro en retrospectiva digo, ¿y por qué lo hice? ¿No? Porque hoy en día hay cosas que yo ya no haría. Sobre todo cuando el sacrificio es pretender ser algo que no soy o quererme vender como que tengo ciertos superpoderes que en realidad no tengo porque esa no es mi zona de confort o no es la zona en donde yo voy a brillar mejor. No hablemos de zona de confort porque eso a mucha gente le da como escozor. Hay veces está bueno estar en la zona de confort. Pero sí desde el punto de vista de tú tienes ciertos superpoderes y tienes ciertas cosas o ciertos atributos o ciertas habilidades que te llevan a ser realmente bueno y exitoso en lo que haces. Sí. Ahora, yo creo que hay un par de cosas, Ana, quizás déjame ponerlas para darle marco, porque bromas aparte, ahorita que decía alguien que crezca integralmente, desafortunado o afortunadamente, yo creo que primero es cuál es la definición de éxito que tiene cada quien y cómo se ve eso. Y dos, cuál es el vehículo que está utilizando para llegar a ese éxito, porque muchas veces, y sobre todo en el entorno creo que actualmente en el que estamos, el vehículo de crecimiento es la carrera profesional. Y vehículo me refiero, pues este es el que te va a dar los medios económicos, te va a dar el posicionamiento, la reputación, la satisfacción quizás con la que vas a buscar llenar otros aspectos de tu vida. ¿No? Sea la familia, sea el mantenimiento, sea la educación de los hijos, etcétera, y todo aquello que esté dentro de tu definición de crecimiento. Entonces, por eso preguntaba, pues, ¿a qué le llamamos crecer? Ahora, en ese juego, lo que muchas veces sucede es que te acabas concentrando más en el vehículo que en el crecimiento per se, especialmente cuando vas a la parte profesional. Eso aspecto 1. Y aspecto 2, creo que también muchas veces esas habilidades que desarrollamos, sin duda hay cosas que traemos ya natas y que quizás tengamos más habilidad para una cosa que para otra, pero creo que también mucho lo vamos desarrollando y lo vamos entrenando. ¿En función de qué? De las expectativas y de aquellos indicadores que nos dicen que tenemos que desarrollar para crecer. En ese ámbito, para mí, crecimiento significa cada vez cumples mejor con los estándares y cada vez cumples más de los estándares que tenemos y que profesionalmente te hemos colocado. Entonces, eso lo pongo en la mesa, ahorita más adelante lo retomo, pero creo que va a ser una parte importante de la conversación.
Y luego viene precisamente este tema de qué tanto estás cumpliendo, qué tantas habilidades tú tienes naturalmente, qué tanto eso se impacta al rol y qué es lo que te hace falta. Y en ese qué es lo que te hace falta para seguir cumpliendo con esto, qué es lo que estás dispuesto a meterle, a sacrificar o invertirle para poder llegar. Muchas veces, si estamos hablando del aspecto profesional, eso se refiere a la parte personal, ¿no? Creo que cuando estamos en este desarrollo entre los 20 y los 30, 35 quizás, pues es cuando más estás en esta etapa de crecimiento profesional y personal también, quizás porque también estás de alguna manera ya viviendo y aplicando lo que durante estos primeros 25 años te inculcaron, te pusieron ahí, te dijeron y ahora sales ahora sí a jugar por tu cuenta, ¿no? Ahora sí te dan las llaves del coche y te dicen, órale, manéjale. Y ahí es donde empieza a descubrir que pues hay que darle mantenimiento, hay que ponerle gasolina y todo este tipo de cosas, ¿no? Aplicado a la vida, pues empieza a tomar decisiones, empiezas a hacerte responsable de las consecuencias, empiezas a definir y a decidir a qué le quieres apostar, a qué le quieres invertir, etcétera. Y pues ahí vas en tu fase de crecimiento. Ahora, a la par, como decimos, pues en función de eso también qué es lo que le vas a colocar y qué es lo que le vas a invertir. Desde un punto de una perspectiva económica, pero también creo que desde una perspectiva mucho tiempo. Estoy súper comprometido con mi carrera profesional y esto me demanda trabajar 18 horas al día, pues órale, se las meto a costa de qué, pues de las 18 horas al día que no le estoy dedicando a otras cosas. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, simple y sencillamente pues es el intercambio, el trade-off que estás haciendo, ¿no? Y que vas a continuar haciendo durante muchísimo tiempo. Entonces, esto como para darle un poquito de marco, ¿no? ¿Qué sacrificas? ¿Qué das? ¿Qué dejamos? ¿Vale o no vale la pena? Pues ahí sí creo que ya es un ejercicio que se vuelve bien personal, pero también creo que es un ejercicio que eventualmente e invariablemente, cuando menos en lo que vemos en la práctica, por ahí de tus 44, 45 años vas a empezar a observar y a cuestionar, como que es como si viniera un corte de caja. Pero mira, mientras que hablabas, se me vino como un flashback y seguramente hoy en día las cosas han modificado, yo espero que haya modificado, pero cuando yo empecé a trabajar, hace muchos años atrás, había una creencia que yo creo que todavía sigue por ahí, que es, si tú quieres crecer, tienes que estar bien acompañado, ¿sí? A nivel profesional. Y a las mujeres en cierta edad es mejor no contratarlas porque seguramente van a querer ser mamás. Eran como los dos conceptos que se tenían en esa época prehistórica. Yo creo que hoy en día todavía hay algo de eso en el ambiente y hay cierta discriminación referente a eso, pero sí veo que hay ciertos estándares que se mantienen. Y que es bien curioso, ¿no? Porque tú dices, bueno, es que esta persona tiene cierta estabilidad, ya tiene una pareja, ya está conformando una familia y demás. Y después, 1, 2, 3, 4, pum, la persona se divorció. ¿Por qué? Pues porque no quisiera decir por qué, pero llega un punto en la vida de los seres humanos en donde quizás ya no Yo vale tampoco quisiera decir por qué, pero es una realidad, o sea, lo hemos dicho, ¿no? 75-80% de los altos ejecutivos están divorciados. Entonces, eso es lo que a mí me genera como mucha inquietud ahora viéndolo en blanco y negro. Dices tú, para que una persona sea considerada seriamente en el ámbito laboral y demás, prefieres que tenga una familia, que tenga responsabilidades y que haya conformado algo en su vida personal. Y después, 3, 2, 1, el 75% de esa plana directiva está divorciado. Entonces tú dices, o sea, ¿en qué momento todas esas decisiones las tomaste a conciencia? O sea, es donde yo mirándolo para atrás digo, aquí hay algo muy roto, muy roto. Yo creo que hay varias cosas rotas, Ana, o sea, porque de entrada estos paradigmas o contratos sociales que teníamos establecidos cuando nosotros empezamos a trabajar, y no hace mucho, no, en verdad no hace mucho, si lo comparas en el general esquema de las cosas no hace mucho, sin embargo los paradigmas laborales han cambiado muchísimo y los contratos sociales han cambiado muchísimo. Hoy pensar en que te vas a contratar para retirarte de una empresa después de 25 años es una locura. mi vida, buena suerte, ¿no? Es una locura. Creo que lo mismo ha pasado, para bien o para mal, con el tema del matrimonio. No estás de acuerdo, pero creo que tiene mucho que ver también con esta situación de que, pues, no, ya no se plantea que es para siempre, ¿no? Afortunadamente, desafortunadamente.
Entonces, creo que eso ha cambiado mucho y no son conversaciones que estamos teniendo consciente y abiertamente. Yo sí creo, no voy a animar a decirlo, pero yo sí creo que cuando ves que el 75% de los altos ejecutivos están divorciados, algo está mal, ¿no? O sea, Exacto. hay un trade-off que no está funcionando y hay algo que no está jalando. ¿Por qué? Porque, o sea, hasta cierto punto de nuevo, si tú le estás dedicando 18 horas al trabajo, 6 días a la semana, pues no se las estás dedicando a algo más, ¿no? Y eventualmente va a haber desgastes y va a haber fricciones en tus relaciones Sí, sociales, necesariamente, y en las familiares, necesariamente. Si además es algo que nadie te ha dicho, oye, tienes que compensar, tienes que buscar armonizarlo, tienes que darle importancia, pues olvídalo buena muchísimo suerte. menos, ¿no? Y además creo que también se convierte en un juego medio complicado porque sí está el tema del crecimiento y sí hay un drive por crecimiento grande, pero creo que también llega un momento en el que se vuelve más un tema económico. Ujú. Entonces, es difícil bajarse no porque no quieras dejar de crecer. Es difícil bajarse porque tienes una hipoteca, unas carreras, una educación, una casa, un ritmo de vida que mantener. Ujú. Entonces, no está tan fácil tampoco decir, pues ya me bajo, ¿no? Y eso le mete un estrés también cada vez adicional más fuerte. Agrégale que en el entorno del día de hoy, reestructuras, reubicaciones y todo esto ya no respetan a nada ni a nadie, pues también es una realidad que no estás quizás en el momento más energético de tu vida, no estás en la situación en la que más posiciones vayas a encontrar abiertas y eso le mete todavía más estrés a la situación. Sí, Entonces, creo que en ese tema de intercambios, de que hemos dejado para sacrificar, creo que también hay paradigmas y hay cosas que no se han actualizado y que no se han colocado en la mesa del todo. Porque antes era un trade-off de cierto tiempo, cierta dedicación para poder tener un cierto ingreso y poder aspirar a un nivel de vida razonable. El día de hoy eso no es cierto. Ni el nivel de vida razonable, ni el buen salario, ni el horario de trabajo. nada. Entonces todo eso se ha ido rompiendo, se ha ido relajando durísimo. ¿Y qué es lo que ha ido sucediendo? Que pues también los sacrificios que eso implica cada vez creo que van tomando más nivel y van tomando más espacio. O sea, y esto tiene que ver, y no estoy para nada en contra de los avances que hemos tenido y cómo ha cambiado todo esto, pero no era lo mismo un trabajo donde tú ibas y trabajabas a la empresa con una visión local que cuando estás en un mundo global, donde empiezas con llamadas con Asia a las 5 de la mañana, sigues con Europa y terminas con, en este caso, México, que estamos basados a las 7 8 de la noche, Ujú. necesariamente. Sí, sí, sí. O cuando se cae alguna de las nubes y tu trabajo se ve increíblemente afectado porque algo se movió Porque algo se en... desbarató, porque algo no Sí, sí. sucedió, en fin. Entonces, sí es una realidad. O sea, hay más estrés, hay más demanda. Sí creo que lo que implica y lo que hay que colocarle detrás también es, o sea, la necesidad del sacrificio, y lo pongo entre comillas porque pues cada quien lo define, pero pues, sí, se ha aumentado y sí creo que es más exigente cada vez más el tema y sí creo que también el retorno en inversión también ha disminuido. Sí. O sea, en la Entonces ahora, época de los abuelos era invierte el estudiar una carrera y garantizabas un cierto nivel económico y un cierto futuro. entonces ahora se ve más la incoherencia. Claro. Se ve pero se ve a flor de piel la incoherencia. Y ahora es cuando yo entiendo por qué las amistades tienden a desarrollarse todo alrededor del trabajo, porque, Pues sí, ahí pasas la mayor parte del tiempo. exacto, entonces yo me acuerdo cuando yo estaba casada, que salía con mi ex esposo y mis compañeros del trabajo, era muy frustrante las parejas, porque el tema era muy trabajo, trabajo, trabajo. No se hacía, o sea, como que no se daba la bienvenida a los terceros para que participaran en la discusión. Era como simplemente sigamos hablando de trabajo y riámonos del trabajo fuera del horario laboral, incluyamos a las parejas como para hacer algo distinto. Entonces se vuelve como la reafirmación de una... Secta. Esa es la Sí, palabra. sí. Sí, Pues sí, eso y una secta es igual. es igual. O sea, porque, ya, ahí voy, pero es que sí es cierto. Yo creo que, y se habla mucho, ¿no? Nadie te obliga, no estás aquí, no estás. Sí, claro, pero pues cuando tú traes este drive de crecimiento y hasta cierto punto te gusta la batalla, porque pues, sí, te gustan las batallas, te gustan las peleas, te gusta la adrenalina detrás de lograr las cosas.
y me pones en un casino, pues lo más seguro es que no vaya a dejar de jugar, Sí, pero nunca. O sea, literalmente se hace una cierta adicción a ese crecimiento, a ese éxito. ¿Qué le vas a sacrificar? Lo que sea por seguir jugando. No estoy diciendo que sea lo más sano ni lo más balanceado, ¿eh? De hecho, probablemente haya cosas muy disfuncionales en esos comportamientos, pero se sucede. Y si estás en un ambiente en el que además te juntas con puro adicto al juego, pues no, no hay forma. pues no hay forma. O No hay sea, te estás forma. manteniendo dentro del casino o la secta 24/7. Sí, y para bien o para mal, yo creo que la pareja te acompaña hasta un punto. Claro, y es bien importante, Ana, por eso también lo que decía al principio, o sea, ¿cuál es el drive realmente ahí? O sea, ¿ya es un crecimiento como tal o el vehículo se convirtió en el propósito? El vehículo que era el trabajo, el vehículo que era la carrera se convirtió en el sentido de... O sea, creo que literalmente, la metáfora, pero, y esto lo decíamos en alguna empresa en la que alguna vez trabajé, oye, está esta posición, ¿la vas a tomar? Pues soy un buen soldado y voy a donde me determinen, ¿no? El único tema, cuando eres un buen soldado y cuando eres un soldado y se te acaban las guerras, ¿qué función tienes o qué propósito tienes si toda tu vida has sido un arma de destrucción masiva preparada para la guerra, ¿no? Respetando toda comparación con la metáfora, pero pues justo eso es lo que sucede. Conviertes ese juego de crecimiento en el En el propósito, en el propósito. motor, ¿y qué es lo que le sacrificas? Todo. Se convierte en tu casino, se convierte en tu juego. ¿Qué le sacrificas? Todo. Los Todo. ludópatas dejan la vida ahí, la familia, etcétera, bla, bla, bla. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es una realidad. O sea, se convierte en una adicción bien fuerte. Y ya no, o sea, porque sacrificio, como a mí me suena, no me citen en esto, es, me está doliendo, estoy dejando algo que no quiero dejar para poder conseguir algo superior, ¿no? Ajá, y cuando ya deja de ser te duele o cuando ya No, bien ya es parte de. intencionalmente lo estás ofrendando, Sí, no, no, pues se vuelve pasa de parte de. sacrificio a ofrenda, ¿no? O sea, Y es así, yo creo que esa dopamina que empiezas a generar cada vez que peleas una batalla, porque no es ni siquiera ganarla, es el simple hecho de pelearla, porque estás ahí, estás en el campo de yes. batalla, estás, no necesariamente, tú dices, o sea, al menos yo miro hacia atrás y digo, ¿cuántas batallas gané? No, no sé, pero las peleé todas. Y yo creo que eso se vuelve parte del juego. Ya hay algo, Ana, o sea, que hasta la historia lo prueba, el conquistador no es el gobernador, no es el emperador. O sea, ese es un hecho, porque administrar la guerra cuando eres un guerrero, un soldado, pues sí, administra la paz. No, Implica otro tipo de cuestiones y demás, ¿no? Entonces, es complicado. es complicado y adquieres una forma muy combativa de generar tus resultados. Esa sí se vuelve tu modo de operar. Eh, pero es bien curioso cómo, digamos, esos paradigmas laborales y los sociales están disasociados hasta cierto punto. Totalmente. Y la verdad es que te caen estas realizaciones cuando dices, es increíble que en los procesos de selección se miren ciertas cosas que al final realmente no es lo que está primando en el ambiente laboral. Sí, pues es que una cosa es la retórica y otra es la realidad en ese sentido, ¿no? Yo otra vez ahí voy, pero bueno, este tema de queremos líderes humanos, pero no les vamos a dar espacio para que sean humanos nunca. No, no O hay sea, tiempo. y como dónde lo practico o dónde lo entreno, ¿no? No, O no. sea, ¿cuántas descripciones de puesto, no? Eficiencia bajo presión, trabajo bajo estrés. ¿Traducen eso? O sea, aprende a administrar 50,000 cosas y a manejar la frustración, ¿no? Manejo ¿cómo se llama esto? De la Frustración. incertidumbre. Ah, sí, claro. Y claro que son cosas que se necesitan, ¿eh? No me malentiendan. Claro que está buenísimo tenerlas y claro que se requieren para poder hacer este tipo de trabajos. Pero
cuando eso se vuelve el fondo y cuando se vuelve el 120% del tiempo, pues lo más seguro es que camines más de ese lado que del otro el 120% del tiempo. ¿Qué empieza a suceder? Un amigo en alguna ocasión me decía, ¿no? Pues estábamos en su casa y algo le comentó su mamá y le contestó de una manera que a lo mejor en el trabajo hubiera sido muy aceptable. Hablarle a tu mamá así yo no lo recomiendo a ninguna edad. Y la señora evidentemente se molestó y dijo, pues qué fregados te pasa, ¿no? La última vez que me contestas así. Incómodo el momento. Pero la reflexión después, él me decía, me dice, es que sabes que sí, lo tengo que tomar y lo que sucede es que como todo el día estoy tomando decisiones y dando direcciones y demás en el trabajo, Claro. pues realmente en esto me he convertido. O sea, sí es cierto y hay ocasiones en las que aquí vienen y me comentan cosas y estoy tan entrenado y tan acostumbrado a discernir información importante o no importante que de repente, pues sí me he vuelto un autómata, ¿no? Y, francamente, un mamón. A mí me pasa, de hecho me pasó ayer con mi mamá. Me pidió un favor y le dije, casi le mando una invitación por correo, ¿no? A esta hora nos conectamos. ¿Por qué? Porque yo sé que hay momentos en donde yo le puedo dedicar el tiempo y para mí tengo que estructurar el día porque si no, pues me acaba la agenda. Y si corres, o sea, es como que pasas en esa fina línea. Por querer tener todo muy organizado y muy estructurado, pues te llevas por encima. No, lo que sea, y dejas de... Ahora, traduces una relación de pareja, un matrimonio en el día a día, tradúcelo a los hijos. No, para mí todo Puta, tiene que estar en un pues se Excel. vuelve insoportable, Sí, o sea, sí, insostenible. Y insostenible. entiendo lo que pueda representar para ti el trabajo y entiendo lo que... Pero, ¿no? Entonces empezamos, digo, esos sacrificios de repente es muy fácil que se conviertan en ya ofrendas o transacciones muy entretenidas, muy entendidas, sobreentendidas. Y el problema es que pues, no cae el 20 muchas veces hasta que hay una crisis mayor. Así es. O sea, porque también creo que eso ha pasado y creo que a muchos nos ha pasado. No puedes tener la conversación de le voy a bajar, le voy a dedicar, voy a procurar, pero si no realmente lo haces y realmente no compensas y realmente no quieres de fondo hacerlo, pues, o sea, todo bien, pero 3, 2, 1 ese va a ser el resultado, ¿no? Me decía hace poco un cliente que justo fue promovido a una posición ejecutiva a sus 35, 36 años. Es el más joven del equipo en el que está y todo bien, muy emocionado, muy contento. 3, 2, 1 pues también vino con toda la gran responsabilidad adicional, lo cual bien, pero él hacía la observación y me decía, ¿sabes qué me asusta? Soy el más chavo, sí, el siguiente tiene 10, 12 años más grande que yo, entonces llegué aquí antes, lo cual está fabuloso, pero justo, de 10, 9 están divorciados. Sí, y es así. No, yo soy el 10º, todavía está casado, me decía él. Dice, entonces, pues claro que me asusta. Y además es un tema que muy honestamente me decía, no es algo como que pueda hablar yo abiertamente con los otros 9, porque se ve hasta como pues así es esto, ¿no? Y algunos lo toman hasta como medalla de honor, ¿no? Pues ya llegué, ya soy el ejecutivo, ya esto, ya también ya me divorcié, o sea, como si fuera parte del proceso. No digo que esté bien o esté mal, lo que digo es que, pues sí, fundamentalmente hay algo que no se está hablando. Y lo que me hizo ver también, porque justo también su rango de edad es otra generación, Claro. traen otro chip. Entonces hay esperanza, ¿no? Que cuando menos les está llamando la atención y están diciendo como que aquí algo no cuadra. No quiero decir que vas a dejar de trabajar, no. No quiero decir que vas a dejar de buscar ese crecimiento porque tampoco. Lo que digo es, creo que hay que tener esta conversación y esta revisión de estos paradigmas y contratos sociales y realmente proponer proactivamente cómo se balancea y cómo se funciona eso y cómo se maneja, ¿no? Porque si no tenemos esa conversación y tú sigues siendo el ludópata dentro del casino, no va a acabar bien. O sea, garantizado que no va a acabar bien. En un aspecto o en el otro, con un sacrificio, con un costo, con otro, pero no va a acabar bien. Entonces creo que hay que empezar a reconocer que va de los dos lados, ¿no? O sea, sí yo soy un adicto, sí también quizás esta cosa es un casino, pues cómo llegamos a un punto intermedio. Cómo voy balanceando y acomodando esos aspectos y cómo voy también diferenciando entre ese gran líder, gran conquistador que tengo que ser en la oficina versus cuando llego a mi casa, ¿no? Al cuartel y espérate, pues acá no tienes que seguir peleando ni tienes que seguir cortando cabezas, ¿no? Sí,
se ve en todas las empresas, al menos en las multinacionales, en las grandes corporaciones, el perfil que se contrata es un perfil muy homogéneo en ese aspecto. ¿Estoy de acuerdo? Pues es que le llamamos habilidades, ¿no? Le llamamos Claro. perfil justo, o sea, tú lo decías al principio y es cierto. Quiero alguien que más o menos tenga este perfil, pues alguien que venga y trabaje como una máquina. Y todo bien, ¿no? No es crítica al sistema, ni mucho menos. Creo que no solo pasa en las empresas, creo que los que emprendemos y tendemos a lo mismo. O sea, oye, voy a emprender para trabajar menos, cosita. O Ay, no sé. sea, A mí no se me dio, no sé si a lo ti. más seguro es que tengas un jefe al más fuerte, difícil y complicado que hayas tenido nunca, que vas a ser tú mismo. Sí, y es bien curioso. Yo le pongo mucha de la responsabilidad en esto al trabajador, o sea, a nosotros, porque en el momento que tú tomas conciencia, pues puedes tomar acciones y remediar lo que ha venido pasando. Eh, pero es una realidad, el mundo laboral es un casino para las personas como, al menos como nosotros, que pues nos gusta esto, nos gusta. No te gusta y te quieres sentir irreemplazable. Además, ese es el otro tema, que crees que si yo no lo hago, el precio de la acción va a caer, y si no resuelvo esto hoy, quién sabe. Y habrá ocasiones que sí, pero la verdad es que no. La O mayoría sea, de las mucho, veces, mucho del daño es autoinfligido. totalmente. Y hay algo bien interesante, me voy a animar a decir esto, pero hay algo bien interesante. También este tipo de perfiles es muy probable que tu alto desempeño, tu high performance y tus ganas de siempre exceder las expectativas vienen de tus traumas infantiles. Obviamente, algo me hicieron. Súper seguro. Sí, sí, sí. Entonces, el tema con eso es que justo bien aplicada, si tú quieres, en una situación hasta cierto punto constructiva, pero que puede ser muy destructiva. O sea, al final del día lo que estás haciendo es aplicar un patrón en algo que genera sí, pero que puede ser igual de autodestructivo que el ludópata. O sea, y lo que quiero marcar ahí es la misma situación. No que esté bien o esté mal, lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado y hay que saber de dónde viene y cómo lo manejas y cómo lo utilizas. No que te utilice y no que te maneje. Porque si no, lo más seguro es que vas a acabar haciéndote daño de alguna manera, ¿no? Sí. Y hay que saber, o sea, la estadística habla bien claro. Por ejemplo, en el caso de tu cliente, y es una realidad, el 75-80% de los altos ejecutivos y ejecutivas están divorciados, que después vienen a su segunda vuelta y demás, todo maravilloso. Pero cuando tú ya sabes de esa estadística, pues tienes que remediar antes de que la situación pase. Correcto. Y yo creo que eso es una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día. O sea, hoy en día ya tenemos y ya contamos con muchísima información como para remediar antes de estar en esa situación. Ahora, si quieres fusilar tu relación de pareja, pues adelante, no tienes que tener la disculpa del trabajo. Pero es una realidad que en la medida que tú vas subiendo en esa escala profesional o en esa jerarquía, pues tienes que aprender a tener mecanismos de compensación. Y tener claro que no eres eso. O sea, también eso hay que tener cuidado porque también lo hemos visto y hay cualquier cantidad de ejemplos públicos, ¿no? También de personas que han ido sobre esto y 3, 2, 1, adiós carrera, adiós Adiós. despido, una reestructura, lo que sea, y se acabó y es terrible. O sea, porque justo, ¿y ahora qué demonios? ¿Ahora quién soy? Me entra una serie de cuestionamientos y de cosas muy fuertes, ¿no? Y no, o sea, tampoco, de nuevo, se puede convertir en algo bien destructivo, ¿no? Muy. De algo que parecía exageradamente bueno. Me encanta lo que dices y coincido. O sea, creo que el tema es que hoy se puede hablar. Quizás no lo estamos haciendo tan abiertamente y es un poquito la invitación a que tengamos más abiertamente este tipo de conversaciones, a que hagamos más propuestas y menos quejas, porque también esa es la otra. O sea, creo que hay mucha queja. Así es la situación, la economía, sí, todo eso sí, pero ¿cuál es la propuesta? O sea, ¿cómo se ve esto diferente? ¿Cómo lo manejas de otra manera? ¿Cómo lo propones para que funcione de otra manera? Y empezar a tener esas conversaciones y colocar esas propuestas en la mesa, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo contigo. Creo que ya hoy hay espacios en donde estas cosas se pueden conversar
Creo que todavía hay muchos paradigmas, sobre todo dentro de la empresa, que tenemos que llevar a generar conciencia de que esas cosas siguen pasando. Siguen pasando, pues yo estoy segura que, al menos en las compañías donde yo trabajé, no se preguntaba si, oye, en los próximos 5 años quieres ser mamá o no, pero es algo que se tiene aquí en la cabeza. Entonces dices, bueno, contratas a una persona joven y dices, esta va a querer ser mamá. Y sí, o no. Esperemos, ¿no? Pero no, y también pues no pasa nada, ¿no? O sea, pero son cosas que creo que esos paradigmas todavía no se han roto y siguen dando vueltas, y tú dices, no puede ser que en pleno siglo XXI que estamos finalizando el 2025, todavía esos paradigmas sigan rigiendo el entorno laboral. Porque yo sé que yo tengo una educación y una formación profesional que no me permite a mí discriminar por esa serie de situaciones, pero que se dan, se dan. No, yo creo que todavía sucede mucho, ¿no? O sea, platicábamos hace rato, ¿no? Creo que el rol de recursos humanos, cuando tú vas a la mayoría de las empresas, la percepción que se tiene no es buena. No, es Y terrible. la percepción es que es todo menos humano. Claro. Y mucho creo que viene, pues, este tipo de prácticas, mucho viene desde el punto de vista de esta manía de ser moledoras de carne como empresas, ¿no? No necesariamente balanceado, ¿no? Por mil razones, de nuevo, no voy a entrar a justificar eso, pero creo que ese es el punto, o sea, se ha vuelto cada vez menos humano y cada vez más automático, cada vez más frío, más impersonal. Sí, comenzando por los reclutadores, y aquí sí lo digo abiertamente, hoy en día los reclutadores, la mayoría, yo creo que no hay una conciencia de realmente el impacto que tienen en las personas que están allá afuera o buscando un trabajo, participando en procesos y demás. Se ha vuelto terrible, pero te digo, si lo metes en un proceso automatizado por AI, creo que sería mejor que este proceso híbrido. Es buen punto, sí, eso es muy buen punto. Porque al menos... Estás teniendo lo peor de los dos lados. Exacto, hoy estamos en lo peor de los lados. Entonces, te saca del proceso una herramienta digital compuesta por unos, bueno, AI, básicamente AI. Después, te toma un ser humano con unas aptitudes y unas habilidades muy... A veces con menos emociones que el AI. Totalmente, porque no les gusta lo que están haciendo, lamentablemente, y no ven el impacto de su trabajo en las personas. Y después, pues el automatizado te llega otra vez por el AI. Entonces, tienes lo peor de los dos mundos. Yo creo que si pones un chatbox te basta mejor. Y ese es un llamado también, Ana, lo voy a decir porque, a ver, tú tratas a un candidato de entrada hacia la empresa, traes a la persona bajo ese proceso ya bastante doloroso, y luego di a uno bienvenido, queremos que nos sacrifiques tu alma por... No, o sea... Sí, no, de verdad. Ya de los dos lados se complica mucho el tema, ¿no? Mucho. Pero bueno, dejemos eso para otro episodio. Como siempre, un placer. Les agradecemos a nuestros oyentes y escuchas. Ya vamos por el 132. Un montonazo. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Un gusto, un abrazo para todos. Excelente semana.